Bishabelesh Esh que Malo Behlai tienen tu kuchil Motzil Kushtal. ¿Cómo están, amigos? Espero que bien. El día de hoy me encuentro en Motzil Kushtal, raíz de la vida, un jardín, y voy a aprovechar para enseñarles cómo pueden preguntar si se encuentra una persona en su hogar. Es fácil y sencillo, solo tienen que decir Kulanwa y dicen el nombre de la persona. Por ejemplo, vamos a observar. Buenas. Buenas. Kulanwa Raúl. Kulan, Kotem, Manem. Yosbotik. Como acaban de escuchar, amigos, de esa manera fácil y sencilla pueden preguntar si se encuentra una persona en su hogar. Y ahora aprovecharemos para mostrarles el jardín Motzil Kushtal. Bueno, amigos, pues ya nos encontramos dentro del jardín y aquí el propietario nos va a dar un breve recorrido y nos va a contar un poco sobre la historia de cómo creó el jardín. Ok, un gusto, Santos. Igualmente, un gusto poder visitarte al fin y conocer este magnífico jardín. Muchísimas gracias. Agradezco acá tu visita. Muchísimas gracias. Vamos a pasar en la primera estación, por así decirlo. Les explico rápidamente. Motz de raíz y Kushtal de vida. Uniéndolo, Motzil Kushtal, que es raíz de la vida en español. La idea esa siempre lo pensamos, lo recreamos, pues para las personas que les gusta más bien la fotografía. Entonces, todos los espacios son naturales y pues de este lado yo sé que a ti te gusta hablar mucho la maya y la verdad también a mí me encanta hablar la maya y lo voy a decir. Shanina. Canta que te yashkutaloba, tikuchakubu foto. Pues es una de las partes que yo tengo recreado para los jaraneros y para la gente que también pues nos visita. Dentro del lugar vamos a encontrar plantas exóticas como son las orquídeas nativas del estado de Yucatán y lo que son las bromelias que se dan dentro del estado, pero dentro del lugar las tengo adaptado en casi todos los árboles, ya que pues a eso me dedico a la conservación. Así es, he visto que pues eres muy coleccionista en muchas cosas y eres apasionado en ello. Así y es, pues Santos. Veo que tienes una nueva adquisición aquí en el jardín. Sí, claro. ¿Nos puedes contar un poco sobre estas adquisiciones? Claro, adelante. Pues de este lado tenemos, Santos, los confidentes, como le llaman acá en el estado de Yucatán, para las parejas. Creo que hasta tú sabes un poquito más de la historia de esto, que pues los confidentes de la pareja. Sí, de la pareja del suegro celoso, que dicen que pues celoso, para que su hijo celoso. Dice que pues para que su hija no se sienta al lado de su novio, diseñó estas sillas confidentes para que no haya contacto o se puedan besar y se vean de cara a cara, en los ojos, claro, la mirada fija. Y volviéndose esto algo romántico y muy representativo de Yucatán, ¿no? En la mayoría de los parques de Yucatán lo podemos encontrar. Por eso también decidimos poner unos confidentes dentro del lugar, que es Motzil Kushtal. Pues sí. Diseñados para las parejas. Para las parejas y para la fotografía, para la gente que nos visite. Son las nuevas adquisiciones que tiene el lugar. Y aparte de eso, veo que tienes un montón de espacios en donde se pueden tomar las fotos desde áreas verdes hasta un columpio. Acabo de ver un columpio que la verdad está muy, muy bonito, muy llamativo. Así es. Y el ángulo que tú tomes la foto va a salir muy bonita, va a salir colorida. Sí, porque todo es verde. Así es. Todo es verde, entonces para las fotografías, para eso está pensado y está recreado el lugar. Diseñado, sí, exactamente. Y la verdad están muy bonitas las plantas, pero cuéntanos cómo te pueden contactar. Bueno, pues nosotros tenemos nuestra página en Instagram como Motzil Kushtal y también tenemos en Facebook, estamos también nuevamente como Motzil Kushtal Asha. Y pues yo tengo también, pues dejo siempre mi número telefónico. Es el 997-120-1614. Muy bien, ahora ya tienen el contacto por si quieren venirse a tomar sesiones fotográficas. ¿Sí? ¿Y es todos los días o hay algunos días en específico que no laboran? Abrimos de lunes a domingo, o sea, literal, trabajamos toda la semana. Vean esta toma. A ver si el amigo Raúl de Fotocafé nos está apoyando el día de hoy. Vean, aquí te puedes tomar miles de fotos para que tú subas a tu Instagram, a tu Facebook. Así que están invitados, ¿verdad? Así a venir claro, a tomarse la más sesión. Más invitados. Y pues lo que les comentaba, las raíces no faltan dentro del lugar. Son las raíces Motz, que son raíces. Me gusta coleccionar
para el agua, Para el agua para el fresca, agua, para el agua ¿verdad? fresca. Así llevaban los abuelitos a la parcela, A la parcela, a la ¿verdad? parcela esto lo Para llevaban conservar. para conservar Pues son el también agua. parte de la decoración de Motzilkuxtal, que nos gusta tener pues las antigüedades, ¿no? Y pues conservar y pues no perder nuestras raíces. Así Y esto es es. cuando viene el turista, la gente, pues nos pregunta y pues les decimos, esto es donde se conservaba de verdad el agua, El pero bien agua, fresca, sí. ¿verdad? Así es. Pues Así de este lado, Santos tiene la vista del columpio, como Del podemos ver. columpio, sí, De este lado es la vista del columpio. para pasar un rato Claro. fresco. También otro espacio para las fotos. Utiala, Hotel La Gumba. Utiala Umba. ¿Bello? Utiala Umba. Ahí está, vean. Así es. Pues en esta parte ya tenemos como que el área de vivero, las plantitas que las encontramos a partir de acá entre las que nosotros estamos mirando, lo que alcanzas a ver, ya Ajá. son las plantitas que están en venta, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, Estos, por ejemplo, Santos. están en venta. Por ejemplo, esas están en venta, pero pues hoy va a ser para ti. Ah, muchísimas gracias. Muchísimas No, gracias, claro, de verdad. pues no, ya, y todas estas plantas son las que nosotros tenemos en venta. Se notan, las que vienen ya en bolsa de vivero son las que nosotros le ofrecemos igual a la gente. A la gente que viene a visitar. Nos visita. Para que se Así lleven es. un recuerdo de este hermoso jardín. Así es, claro. Dios Botic Tech. Ya ves, Dios Botic Chanti Tech, Dios Botic Chanti Fotocafé. Malo, Cananta Baix. Bueno, cuídense.